Dios les bendiga, hermanos. Es un placer de nuevo estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra de Dios. Hemos estado hablando de las bodas del Cordero. Como dije anteriormente, en gran parte un lenguaje simbólico y tenemos que tratarlo de esa manera. Voy a continuar leyendo en Apocalipsis capítulo 19 y esta vez voy a leer de nuevo los versículos 7 y 8. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Encontremos 2 o 3 ideas básicas. Número 1, es tiempo de gozarnos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ya lo dije la vez pasada, que este es uno de los cantos de estas criaturas celestiales. Porque han llegado las bodas del Cordero, es decir, el tiempo se ha cumplido. Y la tercera cosa, su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? Todos lo sabemos. Desde que empezamos a asistir a la iglesia cristiana y a conocer la palabra del Señor, sabemos que cuando hablamos de la esposa, estamos hablando de la iglesia. Yo quisiera leer algunos versículos bíblicos para ver lo que el Señor dice de su iglesia. La iglesia es, como decimos, la novia que se está casando. ¿Por qué esa novia tiene ese derecho? ¿Por qué esa novia fue escogida? Si quisiéramos ampliar un poquito la idea, podríamos decir: ¿por qué el Señor no escogió novia en los cielos? De tantos millones de ángeles, allá había podido formar su iglesia también, por decirlo así. Pero ¿por qué se enfoca aquí en formar su iglesia? Vamos a ir, pasaje muy conocido, Efesios capítulo 5. Dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es la primera cosa. ¿Por qué aquel Cordero, que ya dijimos que es Jesús, quiere casarse con esta novia que es la iglesia? Y aquí usted tiene la respuesta: porque la amó. La mayoría de quienes se casan enamorados. Y Jesús se enamoró de su iglesia. Es lo que dice aquí. Cristo amó a su iglesia y la amó tanto, hasta el punto que estuvo dispuesto a entregarse por ella. Lo mismo dice Apocalipsis. Al empezar el libro de Apocalipsis, la visión que el Señor le dio a Juan acerca de Jesucristo. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel, Apocalipsis 1:5, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Mire esto: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. O sea que
La justificación que esta novia, esta iglesia tiene para venir a las bodas es porque es la iglesia amada. Ahora, hermano, nosotros sabemos y usted lo sabe, quiero enfatizarlo de nuevo. Usted es esa iglesia. Usted forma parte de esa iglesia. Hay que decirlo que esa novia celestial de que está hablando no es una persona, sino que es un cuerpo, es el conjunto, es el conglomerado de millones y millones y millones de almas que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Y hemos sido lavados porque el Señor nos amó. Así que, hermano, siéntase contento. Ese es el gran 3:16 de San Juan. De tal manera amó Dios al mundo. Y porque el Señor amó esta iglesia, así como estaba, decidió comprarla. Y la compró con su sangre. El apóstol Pablo le está hablando a los ancianos, a los líderes de la iglesia de Éfeso. Llama a los ancianos de la iglesia, los cita a un lugar especial para darles su despedida. Y cuando están ahí estos hermanos, Pablo les hace una gran declaración. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Permítame decirle esto, si hay hermanos pastores, líderes, diáconos, ancianos que están mirando este video. Hermano, usted tiene una responsabilidad muy grande delante de Dios. Si usted aceptó el pastorado, si usted fue llamado y si usted está en ese ministerio, que tenga bien claro que usted tiene la responsabilidad de apacentar, de pastorear, de alimentar la iglesia del Señor que Él compró por su propia sangre. Y vuelvo a decir, esa iglesia somos todos nosotros. Pedro, en su primera carta, capítulo 1, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Usted y yo, hermano, fuimos comprados por esa sangre. Usted y yo fuimos amados por el Señor. Y porque nos amó, nos compró con su sangre. Como dice Pablo, Juan, amamos al Señor porque Él nos amó primero. Nuestra gratitud con el Señor, nuestra fidelidad con el Señor, no se debe tanto a los beneficios que nosotros podamos recibir en esta sociedad. Sí, gracias a Dios por eso. Gracias por aquellos pastores que tienen buenos beneficios, por aquellas iglesias que pueden pagar buenos beneficios a sus pastores. Pero aún así, para aquellos hermanos que no tienen esos beneficios, hermanos, ustedes son pastores del Dios vivo. Ustedes pastorean la iglesia del Señor, la iglesia que Él amó, la iglesia que Él compró por su sangre, la iglesia que Él edifica. Cuando el Señor le preguntó a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dijo: sí, tú eres Pedro, tan cierto como que tú eres Pedro. Y el Señor agrega: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Gracias a Dios. Si algo o alguien ha sido perseguido en este mundo, es la iglesia del Señor. Empezando con el mismo Señor. ¿Cuánta persecución hubo contra Él? Terminaron crucificándole por la persecución. Y después a sus discípulos, a sus seguidores. El testimonio está vivo en el libro de los Hechos y la historia que se escribe después. Primero los judíos, después el imperio romano con todo su poderío, persiguiendo a los hermanos, a la iglesia del Señor. Pero ¿saben qué, hermanos? El imperio se acabó. El imperio más poderoso que más persiguió a los cristianos, como lo dice la historia, no pudo contra la iglesia. La iglesia terminó venciendo. Hace algunos años tuve el privilegio de visitar el Coliseo Romano, ahí en Roma. Y había, hace unos 40 años que estuve allá, en la arena, allá en el centro, una cruz. Para mí era conmovedor pensar que en ese sitio, en esa arena, donde tantos cristianos fueron sacrificados por su fe, donde fueron tirados a las fieras, donde fueron incinerados, tanto martirio por ser cristianos. Ese imperio cayó. Ese imperio dejó de existir. Y ahí en ese lugar se levanta una cruz como testimonio de la victoria del Señor. Eso es lo que dice el Señor. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, de la muerte, del infierno, no prevalecerán contra ella. Porque somos la iglesia que el Señor amó. Porque somos la iglesia que el Señor compró con su sangre. Porque somos la iglesia que el Señor edifica. Pero somos también la iglesia que el Señor santifica, que el Señor lava, que el Señor limpia. En su oración del Señor, en Juan capítulo 17, cuando está en lo que se llama esa oración sacerdotal, y está orando por sus discípulos, por su iglesia. En el versículo 17 el Señor dice: Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dicho de otra manera, Padre, santifícanos en tu palabra. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, para decir quiénes son ellos, de dónde han venido y por qué han llegado a ser la iglesia del Señor. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Mira este lindo versículo 11. Y eso erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Eso es lo que significa la santificación. Eso es lo que significa al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Gracias a Dios. Somos la novia del Señor. Somos la iglesia del Señor. Pero no una iglesia por el azar.
No una iglesia de casualidad, no. Es una iglesia que el Señor amó. Es una iglesia que el Señor compró con su sangre. Es una iglesia que el Señor guarda con su poder y nadie destruirá la iglesia del Señor. Pero es una iglesia que cada día la está limpiando por su palabra. Quizá muchos de ustedes, hermanos, antes de venir al Señor, era un alcohólico, un drogadicto, un hechicero, quién sabe cuántas cosas. Pero escuche lo que dice la palabra. Cristo nos lavó por su sangre, nos limpió, nos santificó. Y esa es la razón por la cual ahora le servimos al Señor. Gracias a Dios. Por eso cuando dice, gocémonos, alegrémonos, es que hay mucho gozo, hermano. Hay mucho gozo. No hay mayor gozo que este. Cuando una persona ha salido de la esclavitud de Satanás, de los vicios, del pecado, de lo que sea, y ahora tiene una experiencia con el Señor, hermano, ese gozo no se lo quita a nadie. Ese gozo es tan grande que una persona está dispuesta a dar su vida y ha estado dispuesta. Esa es la historia de la iglesia, de tantos que han dado su vida por el Señor. Pero el versículo que estamos leyendo dice que esta novia, esta esposa, se ha preparado. ¿Cómo se prepara la iglesia? ¿Cómo se prepara una novia para ir a las bodas? No tenemos tiempo de hablar de eso, pero muchas de ustedes lo han vivido, lo hemos visto, lo hemos experimentado. Pero la Biblia nos da unas 2 o 3 ideas. ¿Cómo se prepara la iglesia del Señor para ir al encuentro con su Señor? Mateo capítulo 25. El Señor contó una parábola de 10 vírgenes, novias, que están preparándose para ir al encuentro con su novio, con su esposo. Tomando el tiempo de entonces, dice que 5 de ellos fueron prudentes, tomaron aceite, tomaron sus lámparas y se fueron a esperar. Pero 5 de ellas fueron insensatas, es decir, sin sentido, fueron necias. Nomás tomaron la lámpara y tal vez el poquito aceite que tenían ahí. Dicen que cuando se les acabó el aceite y cuando dieron la voz, los vecinos, quién sabe quién, ahí viene el novio, ahí viene el esposo. Entonces aquellas que tenían aceite pudieron encender sus lámparas y están listas. Y las otras empezaron, danos de tu aceite. No tenemos aceite para nuestras lámparas. Y ellas les dijeron, no les podemos dar aceite. Más bien vayan, compren, traen para nosotros. Y se fueron. Se fueron a buscar aceite. Dice que mientras tanto vino el novio, el esposo, se fue. Y ahí se quedaron. Nosotros sabemos que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es, tengan ustedes sus vasijas, sus lámparas llenas del aceite del Espíritu Santo. San Pablo dice, no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. David, el hombre de los salmos, aquel gran hombre, en el Salmo 51, cuando él confiesa sus pecados, una de las cosas que le pide al Señor es, no me eches de delante de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu.
El Espíritu Santo es el sello que el Señor nos ha dado. El Espíritu Santo es el que nos vivifica. El Espíritu Santo es el que nos alienta. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, aún en aquellos momentos, dice Pablo, cuando no sabemos qué orar, no sabemos qué decir. Cuando nuestro entendimiento y cuando nuestra boca está muda, el Espíritu Santo intercede dentro de nosotros con gemidos que no percibimos. Por eso el Señor dice, aquellas vírgenes que fueron sabias, que fueron prudentes, tomaron aceite. Y cuando dice en Apocalipsis que aquella novia se preparó, no hay ninguna duda, hermano, que su lámpara estaba llena de aceite. Es decir, que la iglesia tiene el aceite del Espíritu Santo. Pero más todavía ahí en Mateo capítulo 24, versículos 45, el Señor habló del siervo, del mayordomo fiel. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando venga su Señor, le halle haciendo así. Bienaventurado. Bienaventurado usted, hermano, bienaventurado usted, hermana, que usted es fiel al Señor. No por lo que digan otros, no por lo que le paguen otros, no por los beneficios que pueda percibir. Usted es fiel al Señor, porque el Señor es quien le ha puesto en el ministerio. Pedro dice, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los demás, porque así se edifica la iglesia del Señor. ¿Cómo nos preparamos para ir al encuentro del Señor? Número 1, ya lo dijimos, teniendo aceite en nuestra lámpara. Y número 2, siendo fiel a lo que el Señor nos ha dado. Gracias a Dios. Finalmente, ¿cuándo serán las bodas del Cordero? Algunos hermanos que vieron los videos anteriores me llamaron y me dijeron, hermano, ¿y cuándo van a ser esas bodas? Es interesante que el Evangelio no nos dice exactamente cuándo. Por 2000 años, grandes hombres de Dios, han investigado, han buscado, tratando de dar respuesta a esta pregunta, ¿cuándo va a ser eso? Y en 2000 años no han podido llegar a una conclusión. Pero lo que sí podemos decir ahora es lo que la Biblia dice. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, que muchos conocen. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen al Señor. Cuando el Señor Jesús le habló a sus discípulos acerca de su segunda venida, de todas las cosas que sucederían, los discípulos obviamente le preguntaron, Señor, ¿y cuándo van a hacer estas cosas? Él les dijo esto, Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, lo que les he dicho se va a cumplir y se cumplirá así. Pero dice el 36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Gracias a Dios, este secreto de Dios. Finalmente, lo último que el Señor le dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. El Señor se está despidiendo de sus discípulos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor,
¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Fíjese, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, el Señor a sus discípulos. El día y la hora de mi venida nadie lo sabe, ni aun los ángeles. Y finalmente aquí, no les toca a ustedes saber los tiempos y los sazones que mi Padre puso bajo su sola potestad. Pero les agrega el Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. En otras palabras, no se preocupen cuándo van a hacer esas cosas. Preocúpense ahora de lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Me seréis testigos. Porque cuando van a hacer estas cosas, es secreto mi Padre. Déjame concluir hasta aquí, hermano. 3 o 4 cosas. Número 1. Esa esposa, esa novia que se va a casar, somos nosotros. Usted y yo formamos ese cuerpo glorioso que es la iglesia del Señor. Usted y yo, por la gracia del Señor, vamos a ir a sus bodas. Usted y yo, por la gracia del Señor, somos los invitados a esa ceremonia. ¿Por qué? Porque Cristo nos amó. Porque Cristo nos compró con su sangre. Porque Cristo nos ha limpiado y nos limpia con su palabra. Porque Cristo nos guarda y, como dijo Jesús, nada ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todos y nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. Pero usted y yo, hermano, aunque cristianos, aunque creyentes, conocedores del Señor, en ese día nos vamos a presentar delante del Señor y vamos a tener que darle cuenta de lo que el Señor nos ha hecho. Y usted tiene que darle cuenta de 3 cosas. Número 1, el aceite que hay en su lámpara. Número 2, de la mayordomía que usted ha ejercido, de la fidelidad que usted ha tenido con lo que el Señor le ha dado. Llámelo dones espirituales o llámelo dones materiales. Hermano, si Dios lo ha bendecido a usted con dinero, es para que usted bendiga la obra del Señor. Dios le da dinero para que usted viva bien, su familia viva bien, gracias a Dios. Pero Dios le ha dado para que usted bendiga la obra del Señor. Dios le pedirá a usted cuentas de la mayordomía que usted ha ejercido. Gracias a Dios no es una carga. Es un privilegio. Es un privilegio construir, edificar, ayudar a edificar la obra que el Señor nos ha dado. Y finalmente, dice el Señor que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de edificar a su iglesia. Hermanos pastores, hermanos líderes, nunca se canse usted de servirle al Señor. No importa cómo le paguen. Al fin, usted no le está sirviendo al ojo, usted le está sirviendo al Señor. Los siervos del Señor no se jubilan. Los siervos del Señor no se pensionan. Los siervos del Señor no tienen retiro. Los siervos del Señor sirven hasta el último día que el Señor los tenga con vida. Porque su ministerio, al fin y al cabo, no se lo entregó una organización. No se lo entregó una agencia. Su ministerio se lo entregó el Señor. Y dele gracias a Dios
por ese privilegio que el Señor le ha dado. Somos la novia del Señor. Nos hemos vestido de lino fino, blanco, resplandeciente, gracias a la sangre de Cristo. Y mantenemos aceite en nuestra lámpara por la gracia del Espíritu Santo. Yo quisiera animarlo a usted, hermano, hermana, que en estos días de tribulación, de crisis, vengan a su mente aquellas palabras del Señor. Alcen sus ojos, miren los campos que están blancos para la siega. En otras palabras, es el tiempo de segar, es el tiempo de la cosecha. Pidámosle al Señor, pidámosle al Señor que Él envíe obreros, pero que también nosotros estemos listos ahí. Y entonces, ahí sí vamos a ir con cuánto gozo a nuestras bodas con el Señor, en el día y en la hora que Él lo tiene establecido. Amén, amén. Vamos a orar. Señor, gracias por habernos amado con amor eterno. Señor, gracias por habernos comprado con tu sangre. Y sin merecerlo, Señor, nos has puesto en tu ministerio. Ayúdanos a ser hombres y mujeres fieles a lo que tú nos has dado y al llamamiento que tú nos has dado. Hasta el día en que podamos gozarnos y alegrarnos en tu santa presencia para siempre y para siempre. Amén y amén.